En Hechos capítulo 1, versículo 4 dice que estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, de que le dijo a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre. Dígale que está a su lado: espera en Dios. Nada sucede sin fe. La fe es el vehículo que nos lleva a nosotros a poder recibir la maravilla de Dios. Dice la Biblia de que el Espíritu Santo no vino porque yo hablaba más, o mejor dicho, los discípulos hablaban más alto, o hacían más ruido, o daban más vueltas, o se tiraban al piso, o hacían el remolino. El Espíritu Santo no vino por eso. Dice la Biblia que vino porque fueron obedientes a la palabra que Jesucristo le había dicho. ¿Y cuál fue la palabra? Dice: quédense en Jerusalén y esperen hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Es interesante saber que el Espíritu Santo estuvo desde la creación del mundo. El Espíritu Santo no llegó en Pentecostés. Él estuvo en la tierra desde la creación del mundo. El Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre los reyes, sobre héroes como Sansón. El Espíritu Santo siempre trabajó con la humanidad. Pero ahora Jesucristo está revelando algo que va a estar con nosotros para siempre. La Biblia dice que el Espíritu Santo estuvo con Cristo desde su nacimiento. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Dice que le crecía en espíritu y en gracia. El Espíritu Santo le enseñó a Jesús. Dice que Jesucristo no hizo nada sin que el Espíritu Santo estuviese de acuerdo. Antes de iniciar su ministerio, Jesucristo tuvo que esperar que el Espíritu Santo le dijera cuándo tenía que iniciarlo. Y dice la Biblia que cuando lo inicia, él lee el capítulo de Isaías que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para dar vista a los ciegos, para hacer que la lengua de los mudos se desate, para levantar a los que están quebrantados de corazón. El Espíritu Santo fue el que le dio a Cristo el go, por decirlo así, la luz verde para que iniciara su ministerio. Jesucristo no iba a hacer nada sin el Espíritu Santo. Era importante que el Espíritu Santo estuviese con él, ayudándolo en el ministerio. Y dice la Biblia que después que el Espíritu Santo vino sobre él y lo ungió, fue en ese momento cuando Cristo comenzó a hacer maravillas, señales. Los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, por la obra y la gracia del Espíritu Santo. No se puede hacer nada sin el Espíritu Santo. No nos podemos mover sin el Espíritu Santo. No podemos ni siquiera dirigirnos a un ministerio sin el Espíritu Santo. Hay mucha gente tomando decisión solos, sin el Espíritu Santo. Están tomando decisión y la iglesia primitiva nos enseña que nada se hacía sin que el Espíritu Santo lo dijera. Dice la Biblia que Felipe estaba caminando y el Espíritu Santo le dice: súbete a ese carro. Felipe no andaba moviéndose porque él quería moverse. Hay gente que se anda moviendo a lo loco, anda moviéndose según sus caprichos, sus motivaciones, sus emociones. Pero dice la Biblia que en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva pedía dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que le guiaba. Dice la Biblia que era el que escogía. El Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Era el Espíritu Santo el que escogía y que enviaba. Pero hoy en día la gente dice: yo me voy de la iglesia porque me queda más cerca esta iglesia. Yo me voy porque voy a ejercer mi ministerio, porque voy a pastorear.
Pero pregunto si fue el Espíritu Santo el que le dijo que hiciera eso. Hay gente moviéndose por capricho, moviéndose por motivaciones erróneas. Hay gente que dice, yo me voy a ejercer como evangelista porque yo veo que los evangelistas les va bien y tienen buenos carros y andan viajando. Eso no son las motivaciones de alguien que ha sido llamado por el Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí todavía? Hay gente que se está moviendo porque quieren, porque así lo han decidido. Pero aquellos que han sido llamados por Dios se mueven bajo una guía, la guía del Espíritu Santo. Alaba. Aleluya. La Biblia dice que Cristo ni siquiera echaba fuera demonios porque Él quería. Lo acusaron y le dijeron, Jesucristo echa demonios por Belcebú. Los demonios son los que están echando a otros demonios. Y Jesucristo dice, si yo fuera el que echara demonios por Belcebú, una casa no puede estar dividida. Mas por el dedo de Dios, hablando del Espíritu Santo, es que yo echo fuera demonios. Jesucristo no echaba demonios porque Él quería. Era porque el Espíritu Santo le daba la autorización, el poder para hacer eso. No se puede mover nada. Mire, esto, si usted revisa el Espíritu Santo en la Biblia, es interesante porque nos devuelve a nosotros nuestra verdadera identidad de quiénes somos en Dios y por qué estamos aquí. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que vino porque Cristo dijo, esperen aquí, esperen hasta que sea revestido. ¿Cuándo el Espíritu Santo llegó? Dice la Biblia que llegó el día de Pentecostés. ¿Y qué es el día de Pentecostés? Una fiesta, diga conmigo fiesta. Es una fiesta. Es una de las fiestas más importantes de los judíos. Antes de esa fiesta se celebraba la fiesta de la Pascua. Moisés recibió por orden de Dios que hiciesen la fiesta de la Pascua en señal de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y ese día comieron pan sin levadura. 50 días después le dijo Dios, 50 días después celebraréis Pentecostés, la fiesta de la cosecha, donde la gente traía primicia, donde la gente se alegraba por la gran bendición que Dios le daba. Pentecostés significa 50, penta, 50. Y dice la Biblia de que cuando Cristo murió, le dijo a sus discípulos, vayan y preparen la mesa para celebrar la Pascua, la fiesta de la Pascua. Ese día, esa noche, dice la Biblia que Jesucristo tomó pan y vino y celebró la fiesta de la Pascua. Esa noche fue entregado, luego lo crucificaron y dice la Biblia que fue sepultado y resucitó. Cuando resucita, se le presenta a sus discípulos y le dice, señores, quédense aquí hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Oh. Los discípulos, muchos no entendían lo que estaba pasando. Algunos se fueron, dicen, ya me cansé de orar, me cansé de ayunar, y se fueron del aposento alto. 120, dice la Biblia, quedaron allí y estaban sentados cuando llegó el Espíritu Santo. Otra cosa que rompe la religiosidad, porque la religiosidad te dice que si tú no tienes verruga en la rodilla, tú no eres santo. Tú tienes que estar siempre de rodillas delante de Dios. Pero dice la Biblia de que cuando llegó el Espíritu Santo ellos estaban sentados, lo que indica que cuando Dios quiere hacer algo, aunque esté de pie, aunque esté de rodillas, aunque esté sentado, Él lo va a hacer. Alabado Dios. El Espíritu Santo es el que decide cómo hacer las cosas. Y dice la Biblia que vino del cielo, no fue por fuerza humana,
no fue por lo que yo grito, no es por lo que yo hago, no es porque yo me muevo o porque yo hago un remolino, no es porque yo echo espuma por la boca o aceite por las manos, es porque el cielo lo envió. El cielo es que lo envía, alabado Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Algo sobrenatural sucedió ese día. Dice la Biblia de que se le asentaron lenguas como de fuego sobre su cabeza y comenzaron a hablar en otros idiomas. La palabra allí, lengua, es glosolalia, que significa idiomas. ¿Por qué fueron llenados del poder de lo alto para hablar en otros idiomas? Porque Cristo ya en Mateo 28 le había dicho: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, predicándole que Cristo viene pronto, y bautícelo en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cómo ellos iban a ir al mundo si ellos no hablan esos idiomas, pero el Señor había proveído ya la operación para que ellos hablaran. Y ese día estaban en la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés había traído gente de todo el mundo, de Asia, de África, de Panfilia, de Capadocia, de los romanos. Habían traído gente de todas partes a ese lugar a celebrar Pentecostés. Dios lo tenía todo planeado. Dios había traído a toda esa gente de todas partes. Y dice la Biblia de que ese día cayó la gloria de Dios. El fuego de Dios se sintió. Fue un estruendo. La gente se amotinaron y comenzaron a llegar para ver qué es lo que estaba pasando. Y cuando llegaron, dice que oían que hablaban maravillas de Dios. Los que estaban allí estaban hablando maravillas de Dios en otro idioma, en idioma africano, en idioma de Cirene, de Capadocia, de diferentes partes. Y la gente se quedaba maravillada. Dice: ¿cómo? Si esta gente no sabe hablar nuestro idioma, están hablando la lengua natal nuestra. Y se quedaban maravillados por lo que estaban escuchando. Pero más maravillado era por el mensaje. El mensaje era lo más poderoso. Ellos estaban predicando que Cristo vino a la tierra. El Mesías vino a la tierra, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ellos no hubieran conocido nunca el mensaje si no lo hubieran hablado en su idioma. Pero Pentecostés estaba planeado por Dios. Pentecostés fue producto de una maravilla, de una mente maestra que sabía que todos ellos iban a estar allí y que sabía que había que investir de poder de lo alto a sus discípulos para poder llevarlo a todas las naciones. Todos ellos comenzaron a hablar en lenguas conocidas. Hay dos tipos de lengua. Hay una lengua que es para hablar en otros idiomas, glosolalia. Primera de Corintios 14 habla de otra lengua. Habla de una lengua angelical, una lengua inentendible, que el apóstol Pablo se jactaba diciendo: yo hablo más en lengua que todos ustedes. Y parece que la gente como que quería imitar a Pablo y comenzaron también a hablar en lenguas también, así a lo loco. Y comenzaron a hablar más en lengua que el lenguaje entendible. Así que cuando se saludaban y que Paro, ¿y dónde está el azúcar? Y vamos a cenar. Y nadie se entendía. Había un desorden. El que predicaba comenzaba a predicar en pura lengua. ¿Quién entendía eso? Comenzó la gente a hablar lengua y todo el mundo se jactaba porque la iglesia de Corintios es una iglesia llena de los dones. Comenzó la gente a hablar en lengua loco y nadie se entendía. Así que Pablo dice: hey, muchachos, un momentito, vamos a poner orden aquí. No estén hablando en lengua en público porque nadie le entiende. Y si van a hablar en lengua en la iglesia, que hablen 2 o 3 máximo, pero que haya intérprete. Si no hay intérprete, ¿para qué? No, mejor cállate la boca. Porque el hablar en lengua, dice que el que habla en lengua
a sí mismo se edifica. Lo que indica que cuando yo hablo en lengua, yo no voy a hablar en lengua para edificar a nadie. Voy a hablar en lengua para edificarme yo mismo. Cuando yo hablo en lengua, yo mejor hablo en privado, acá con Dios, en oración, en cánticos espirituales, en presencia de Dios. Ahí donde Satanás no escucha, donde Satanás no entiende. Así que Pablo dice, si va a hablar 5 palabras en lengua, bueno, lo demás habla lo entendible, pero no esté hablando a lo loco. Pablo pone orden. Así que habían 2 tipos de lengua, una de idioma y una angelical, que nos edifica a nosotros mismos. El Pentecostés vino a marcar la historia de la iglesia. La historia de la iglesia cambió porque desató dones sobre la iglesia. Y yo quiero preguntar aquí en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí han soñado con hacer lo que hacían los apóstoles? ¿Cuántos de los que están aquí no en algún momento no han dicho, yo quisiera que Dios también me usara sanando enfermos? O que Dios me hablara así como le hablaba. Dice la Biblia de que Felipe escuchó la voz del Espíritu y le dijo, ve y súbete a ese carro. Y luego Felipe le predica al etíope y el Espíritu lo agarra y se lo lleva. ¿Quién no le gustaría ser guiado por el Espíritu así? ¿Aló? ¿Estaré hablando con la gente adecuada esta mañana? ¿Habrá alguien que tenga hambre y sed de Dios? Dice la Biblia que Pedro estaba orando en su casa y el Espíritu le dijo, ve, porque 3 hombres te vienen a buscar, ve con ellos. Y eran gente griega. En ese momento había una persecución. Pedro no sabía quién era quién, así que necesitaba la guía del Espíritu. Y al momento le toca la puerta 3 hombres enviados por Cornelio. Y Pedro dice, ya yo sé quiénes son ustedes, y ya el Espíritu Santo me dijo que fuera con ustedes. Pero ya el Espíritu Santo le estaba hablando a Cornelio y le dice, ve a buscar a Pedro. ¡Oh, aleluya! Es el mover que necesita la iglesia. Es el mover que necesita la iglesia. Que la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo de Dios. Que la gente no esté enviándose a sí mismo. Un hermano me dice un día, no de aquí, de otro lugar, dice, ya yo sé qué yo voy a hacer en el ministerio. Yo le digo, ¿qué vas a hacer? Yo voy a ser pastor. Y yo digo, sí, ¿y por qué? Porque los pastores no trabajan. Y ellos viven bien, dice. Yo digo, tú estás bien equivocado. Nosotros no trabajamos 8, 16, 24 horas, tiempo completo, 24/7. Esto es una locura. Si yo pudiera, yo me fuera mejor para otro lado. Pero yo no me muevo por mí mismo. Yo me muevo porque el Espíritu Santo me movió a hacerlo. Pero hay gente que se está enviando a sí mismo. Y después usted lo ve tomando su golpe y cerrando iglesia y pasando páramos. ¿Por qué? Porque se metieron a pastor. Hay unos que fueron llamados a pastor y otros que se metieron a pastor. La gente que no se deja guiar por el Espíritu, a la larga siempre termina mal. Por eso necesitamos una guía correcta del Espíritu. Que el Espíritu nos hable. Dice la Biblia de que el Espíritu Santo estuvo desde el inicio de la creación y en Apocalipsis estará al final. El Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. Jesucristo fue guiado por el Espíritu. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. Inició su ministerio y todo lo que hacía era guiado por el Espíritu de Dios. Nada de lo que hacía, dice, Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Y el Espíritu Santo le decía a Él lo que había que hacer. Todo era coordinado. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad.
Eso lo inventaron los hombres. El Espíritu Santo no es la tercera. ¿Por qué? Porque no hay una, no hay segunda, no hay tercera. El Espíritu Santo es uno, Cristo es uno y Dios es uno. Todos son uno. Sobrenatural. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se contrista. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, y quiero aclarar esto, toda persona que ha aceptado a Cristo como su Dios y Salvador y se arrepintió de su pecado, ya fue sellado por el Espíritu Santo de Dios. Ya tiene el Espíritu Santo en su corazón. Todo lo que nos hemos arrepentido, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona que tiene el sello del Espíritu Santo se arrepiente, se vuelve morada, se vuelve templo del Espíritu Santo. Y cuando tú comienzas a no discernir lo que está pasando y comienzas a deleitarte en pecado, comienzas a deleitarte en malos pensamientos, el Espíritu Santo se contrista. ¿Qué es contrista? Es entristecerse. El Espíritu Santo es una persona que se entristece cuando alguien se está desviando, cuando alguien trae oscuridad, pecado al templo, a la morada. Dice el apóstol Pablo: no apaguéis el Espíritu. El Espíritu no es que se va, el Espíritu se apaga. Y mucha gente está apagada. ¿Por qué está apagada? Porque no está alimentando al Espíritu. Dice la Biblia que tenemos que andar en el Espíritu. ¿Y cómo se anda en el Espíritu? Se anda en el Espíritu cuando comenzamos a hacer las cosas del Espíritu. Y por eso dice la Biblia que tenemos que alimentar el Espíritu con la palabra, con la oración, con el ayuno, con armas espirituales que Dios ha dejado. Porque el enemigo quiere apagar el Espíritu. Dígale que está a su lado: no deje que el Espíritu se apague. ¿Y cómo se apaga el Espíritu? Cuando tú dejas de congregarte, cuando tú dejas de estar en el fuego del Espíritu de Dios que se mueve dentro de la iglesia. Un tizón fuera del fogón se apaga, pero aquellos que vuelven y se meten otra vez, se enciende otra vez la llama, se prende el fuego otra vez. Aleluya. ¿Cuántos quieren prenderse otra vez? Aleluya. Hay poder en el nombre del Señor. Así que el Espíritu Santo no es producto de fuerza humana. No es producto de que yo haga algo. Es producto de la fe en Dios. Cuando yo tengo fe, yo atraigo la presencia del Dios, la presencia del Espíritu Santo. Jesucristo le dijo: quédense aquí y esperen. ¿Qué tenían que esperar? Ellos no lo sabían, pero tenían que esperar la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés en este momento dejó de ser solamente una fiesta judía de las cosechas y pasó a ser la fiesta del Espíritu Santo. Y cuando Pedro vio eso, Pedro vio el cumplimiento de la palabra que habló Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Estamos hablando de que toda carne, sobre toda carne. Aleluya. Dígale que está a su lado: sobre ti también. La Biblia no hace acepción de personas. Sobre toda carne. Y dice que verán visiones, sueños y profecía. La iglesia, para poder ver el mover del Espíritu de Dios,
tiene que tener, número 1, fe. Y número 2, tiene que tener hambre de Dios. Hay que estar apasionado por Dios. Nadie que tenga debilidades, que no haya puesto su debilidad en las manos del Señor, que no haya puesto su oscuridad en las manos del Señor, puede ser movido en la obra sobrenatural del Espíritu. La única manera es comenzar a depender de Dios, a no depender de la carne y de la fuerza, a no movernos por antojo. Un hombre y una mujer de Dios se mueve bajo dirección del Espíritu, no se mueve bajo la carne. Dice la Biblia que Pablo iba a predicar a Frigia y el Espíritu se lo impidió. Y luego dice la Biblia que quería ir a predicar a otro lado y el Espíritu se lo impidió. Y luego se le aparece un ángel y le dice: ven y ven a Macedonia y predícame en Macedonia. El Espíritu Santo es el que te dice dónde predicar, cómo predicar, qué hacer, cómo poner las manos. Todo el Espíritu Santo quiere hacerlo. La iglesia del Señor tiene que volver a los tiempos primitivos, donde no nos mudamos de una casa a otra sin pedirle dirección a Dios. Que no andamos tomando decisión a lo loco. Que no andamos haciendo las cosas porque yo creo, porque me conviene. Dice la Biblia de que Ananías y Zafira guardaron dinero para ellos. Y eso no era malo porque esa era su finca. Pero mintieron al Espíritu Santo. Y por mentir al Espíritu Santo que terminaron muertos. Cuando la gente tiene su propia agenda, su propia manera de hacer las cosas, porque dice: a mí nadie me va a mandar. Mire, si tú no le haces caso al Espíritu Santo, menos le va a hacer caso al pastor. Cuando una persona es obediente al Espíritu Santo, se deja guiar, se deja aconsejar. Ananías y Zafira terminan muertos porque trataron de mentir al Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún la mente del corazón, todo lo escudriña. El Espíritu Santo sabe lo que estás pensando ahora mismo. El Espíritu Santo sabe tus pensamientos, porque Él todo lo escudriña. Dice la Biblia que el Espíritu Santo tomará de Dios y nos lo hará saber, porque no hay nadie que sepa más de Dios que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe todo. Por eso Cristo dijo: yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Le voy a dejar un abogado, le voy a dejar un consolador, alguien que va a estar con ustedes y que le va a dar fuerza en medio de la debilidad. Cuando nosotros estamos débiles, que no podemos con nuestra fuerza, porque el pecado es más fuerte que nosotros, pero cuando nosotros le damos oportunidad al Espíritu Santo para que venga en nuestra vida y nos guíe, nos dé dirección, nos dé fuerza, entonces somos un arma poderosa en las manos de Dios. Y el diablo no puede destruir a un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo. Dígale que está a su lado: déjate guiar por el Espíritu. Usted quiere que recordarse de algún texto, dígale: Espíritu Santo, recuérdame la palabra. Porque dice la Biblia de que no te preocupes qué tú vas a decir, solamente ve y predica, porque el Espíritu Santo te dará todo lo que tú tienes que predicar. El Espíritu Santo es el que va a hablar por ti, va a utilizar tus labios, va a utilizar tu boca. Él va a hablar por ti, alabado Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Él pone palabra en ti.
Jesucristo dijo: vayan y prediquen la palabra. No hay nada más grande que hacer en este mundo que predicar la palabra. Algunos dicen: eso se lo debo a los diáconos, a los líderes, esos que andan predicando por ahí. La Biblia dice que todos tenemos que predicar la palabra. Y cuando tú predicas la palabra, viene algo sobrenatural sobre tu vida. Cuando tú predicas la palabra, te fortaleces espiritualmente. El diablo se aleja de ti. Predicar la palabra es un misterio poderoso. Aquel que se la pasa predicando en los buses, en la casa, en el trabajo, algo poderoso está sucediendo en su vida. Está siendo llenado de la gloria de Dios. Si una mujer se te está insinuando, pero tú le predicas la palabra, hasta ahí llegó el insinuo. Se va a dar la vuelta y va a decir: qué desperdicio. Pero hay una coraza de justicia inmediatamente que te está protegiendo, porque la palabra tiene poder. Aleluya. El Espíritu Santo viene para aquellos que son obedientes a la palabra. Y cuando alguien predica la palabra, es porque está siendo obediente a la palabra. Por eso que el Espíritu Santo no puede venir si no hay fe. Y la fe viene ¿por qué? Por obedecer la palabra de Dios. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, algo sucede. Iglesia del Señor, no podemos nosotros hacer nada sin la guía del Espíritu. Tenemos que arrepentirnos por andar haciendo las cosas a nuestra manera. Por eso que a algunos no les salen las cosas bien. Por eso que están dándose golpes con las mismas murallas siempre. Porque siempre quieren hacer las cosas a su manera. Pero cuando tú te dejas guiar por el Espíritu, vas a volar como Felipe. Fue traspuesto, dice la Biblia, de una ciudad a otra y no había avión. Algo sobrenatural lo llevó allá, alabado Dios. Cosas sobrenaturales comenzarán a suceder. Pedro se dejó llevar tanto por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo ya lo utilizaba y ya no tenía ni siquiera que orar por los enfermos, sino que la sombra de Pedro ya sanaba a los enfermos. Y todo el mundo sabe, porque la canción dice: no era la sombra, ni tampoco Pedro, sino que era ¿qué? Era porque el Espíritu Santo estaba allí con Pedro. La única manera en que nosotros seamos utilizados por Dios es cuando nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Con esto termino. Dios, dice la Biblia, que a algunos le dio ministerios y a otros dones. Todos los que están aquí tienen un don. Voy a repetirlo. Todos los que están aquí tienen un don. Algunos lo saben, a otros ni siquiera saben cuál es su don. Pero todos tenemos un don. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuál es ese don. Porque algunos tienen el don dormido. Hay personas que Dios la utiliza en profecía. Dile a fulano de tal esta palabra. ¿Y sabe qué hacen? Se la guardan. No la dicen por miedo. Si tú no ejercitas el don se va apagando. El don no se va, pero sí se apaga. Pero cuando Dios te dice a ti: ve y dile esa palabra a fulana, que esa palabra ella la necesita ahora mismo, y tú vas y tú se la das, entonces el Señor dice: puedo confiar en esta persona. Ve ahora a tal ciudad y dile esa palabra. Y va y le predica esa palabra. ¿Y sabe qué Dios dice? Le voy a dar más palabras proféticas. ¿Por qué? Porque está desarrollando el don. Está poniendo en práctica el don.
Pero cuando la gente no obedece el don, no obedece lo que Dios le está diciendo, Dios te está diciendo, ve y ora por este enfermo que está aquí. Y la persona dice, ¿y si no se sana? ¿Y si se muere? Mejor yo no me voy a meter en ese problema. Y no van. Entonces Dios dice, no te puedo dar más llamado para sanidad hasta que ejerzas el don. Y el don se va pagando. Pero viene un loco por allí y dice, Dios me dijo que viniera aquí a orar por ti. Y yo voy a poner la mano y yo no sé qué va a pasar. Y Dios sana a esa persona. Entonces Dios dice, a este yo puedo usar. Y Dios le dice, ve y ora por ella. Ve y resucita a este muerto. Ve y ora por él. Ve y ora por él. Ese hombre y esa mujer, Dios lo está usando. ¿Por qué? Porque el don se desarrolla. Entre más tú desarrollas el don, más fino te vas a poner. Entre más tú desarrollas el don, más vas a escuchar la voz de Dios. Pero cuando la gente es rebelde, el don se apaga. Ya Dios no lo usa. Porque es rebelde. Porque no sabe oír la voz de Dios y obedecerla. Todo el ministerio, todo lo que Dios hace, exige fe del hombre. Y cuando el hombre crea la palabra, simplemente va y obedece. Cuando nosotros entramos a este terreno, yo le dije, Espíritu Santo, dame una guía, dime qué hacer, porque no tenemos dinero, no tenemos cómo comprarlo, necesito tu ayuda. Y el Espíritu Santo me dice, ve a la casa del Señor, del dueño, y ve y háblale lo que yo te voy a decir. Y yo fui con mi esposa, y cuando yo llegué, él estaba sentado en una silla temblando. Su esposa estaba del otro lado. Yo estaba hablándole que me entregara el terreno, pero yo no sabía por qué él temblaba y él no hablaba. La esposa me dice, hoy vinieron una gente de Texaco y le pusieron un cheque en la mano de $480,000 y le dijeron, este es para el terreno de Villa 8, agárralo de una vez. Y dice que él trató de agarrarlo y desde ese momento comenzó a temblar. Y él me dice, pastor, yo no sé por qué yo no lo podía agarrar. Yo no sé por qué yo no lo podía agarrar. Y yo le dije, yo sí sé por qué. Porque nadie puede vender lo que está atado. Nadie puede tocar lo que es de Dios. Y en el momento el Espíritu Santo me dice, ora por él. Y le pongo las manos y comienzo a orar. Y de pronto el hombre comienza a llorar como un baby. Y la tembladera, el nervio y todo lo que tenía se le fue en el nombre de Jesús. ¿Sabe cómo terminó la historia? La historia terminó diciendo, pastor, ese terreno es de la iglesia, la unción, dígame a dónde tengo que firmar. Cuando tú eres guiado por el poder del Espíritu Santo, algo sucede. Aleluya. Y así hemos visto las manos de Dios en toda nuestra vida. Cada vez que obedecemos a la voz del Espíritu, algo sucede. No te muevas sin la voz del Espíritu. No te muevas por emoción. No hagas nada por emoción. Aunque te parezca bueno, espera la voz del Espíritu. Espera la confirmación del Señor. Pablo quería predicar y parecía bueno.
Y el Espíritu Santo le dijo, no, no vaya a predicar. Parecía bueno. ¿Desde cuándo es malo predicar? Pero el Espíritu Santo le dijo, no vayas. Yo tengo otro lugar donde tienes que ir a predicar. Y luego se tuvo que ir a Macedonia, porque un varón macedonio se le apareció. El enemigo te va a presentar cosas buenas, aparentemente cosas buenas, para desviarte del propósito, para desviarte del ministerio, de la guía del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que agudizar nuestro sentido espiritual y discernir cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios. Y cuando el Espíritu Santo se vuelve en ti una morada, un templo, entonces tú te vas a levantar y vas a escuchar la voz del Espíritu. Ve a la mano derecha, porque ahí hay un hombre llamado Saulo. Ora por él para que vuelva a ver. Y dice la Biblia que Ananías oyó la voz y vio que era Saulo. Le dio temor, pero guiado por el Espíritu, le puso la mano y se le cayeron las escamas a Saulo, llamado Pablo. Yo quiero que se activen los dones aquí. Todos tienen dones. Y la iglesia necesita esos dones. Porque dice la Biblia que los dones son para la edificación de la iglesia. Yo necesito que esos dones se activen. Porque cuando se activan los dones, comienza lo sobrenatural a suceder. Comienza la expansión a suceder. Todo el mundo predicando, todo el mundo orando por enfermos, todo el mundo haciendo lo que Dios les dice que haga, guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se entristece, se contrista, se apaga. El Espíritu Santo es poderoso, es omnipresente, omnipotente. El Espíritu Santo ha estado con nosotros desde la creación del mundo y estará con nosotros hasta el final del mundo. El Espíritu Santo es la persona más importante que el Señor ha puesto en esta tierra. Y lo ha puesto para ayudarte, para guiarte, para tomarte de la mano y enseñarte el camino que debes llevar. Es importante que le des espacio al Espíritu Santo. Que comiences a conocer más de Él. Que comiences a hablar más con Él. Que te comiences a mover con Él de la mano. Que deje que Él te guíe hacia ese propósito. Todos los que están aquí tienen un propósito de Dios. Y por eso Dios puso un don para guiarte a ese propósito. Desde hoy en adelante, no camines como si no tuvieras propósito. No camines como si no tuvieras un don. Camina como aquel que sabe cuál es su don, que activa su don, que desarrolla su don, que ejerce ese potencial, pero que no se mueve en la carne, sino que se mueve en el Espíritu. Póngase sobre sus pies.